Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el panorama general que hoy enfrenta el mundo respecto a otra gran enfermedad que en su momento y cuando surgió representó todo un reto para la comunidad científica y médica. Nos referimos al VIH-Sida, este padecimiento que, por cierto, a lo largo de los años han encontrado la manera de controlarlo. Hoy por hoy el ser portador de esta enfermedad ya no necesariamente es sinónimo de muerte. ¿Y por qué estamos hablando hoy del VIH-Sida? Porque se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. Hablaremos entonces del SIDA en tiempos de la pandemia de COVID-19. ONU-SIDA prevé un aumento del 138% de nuevas infecciones de VIH para el año 2020. La pandemia del coronavirus amenaza un progreso mundial precisamente en torno a esta enfermedad. Hoy trataremos de explicar cuál es la relación entre ambas enfermedades y la empresa Moderna pedirá la aprobación de su vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos y Europa. Hoy nuestro reporte viene desde Honduras. Vamos entonces a la pieza de introducción que da marco al tema que hoy abordamos en voz de nuestra compañera Isaura López Villalobos. Considerado como el más letal y la pandemia más prolongada sin vacuna, el virus de inmunodeficiencia humana adquirida que causa la enfermedad del SIDA es uno de los padecimientos más infecciosos y letales en la historia de la humanidad. Con la pandemia COVID-19 se vuelve de mayor riesgo. Los objetivos 2020 de ONU-SIDA podrían no cumplirse debido a la suspensión de lineamientos y programas e inversión durante estos meses transcurridos. La alerta por VIH-Sida y COVID-19 es latente. Estas enfermedades cursan en medio de una gama de infecciones emergentes y reemergentes, resistencia antimicrobiana, enfermedades crónicas degenerativas, cáncer y farmacoresistencia que ponen en mayor riesgo la salud de la población mundial. Con la entrada de la temporada invernal, estas afecciones son un caldo de cultivo para exacerbar los virus que afectan a cerca de 80 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Si bien el sistema de salud ha advertido que un número importante de personas desconoce que padece VIH, en este tiempo de la emergencia internacional se ha detectado más casos. Ante el temor de tener SARS-CoV-2, las personas acuden a realizarse la prueba PCR y al ofertar la prueba rápida de detección de VIH se dan cuenta de que cursan con el virus de inmunodeficiencia humana, una situación que ha sorprendido a los sistemas de salud al identificar en este 2020 más casos. En el último informe de ONU-SIDA, denominado COVID-19 y VIH, Momento, Epidemias, Oportunidades, se enfoca a aprender, potenciar y construir nuevos horizontes, consolidar un sistema efectivo, inclusivo, equitativo y con suficientes recursos en el sistema de salud. El llamado es garantizar y reforzar la salud bajo los esquemas que se vienen trabajando desde hace 39 años para brindar la atención a una de las pandemias más prolongadas en la historia de la humanidad. Desde los últimos días de diciembre del 2019, la mirada mundial está concentrada en la pandemia del siglo XXI con mayor alcance mundial en poco tiempo y con una severidad al organismo de largo alcance. En 39 años, cerca de 80 millones de personas han sido infectadas por el VIH, 40 millones han muerto y 37 millones cursan con el virus.
mientras que por COVID-19 en 10 meses, más de 63 millones han tenido COVID-19 y 1.466.000 han perdido la vida. Ambas pandemias han avasallado los sistemas de salud, son transmisibles y ninguna cuenta con una vacuna a la fecha que garantice su erradicación. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra VIH, las miradas estarán enfocadas en reforzar la estructura sanitaria para dar respuesta a las pandemias que han marcado la vida y salud no solo de quien la padece, sino que también de familiares y sociedad mundial. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta información. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19 alcanza este martes los 62.700.000 casos y si la cifra de contagios al final del día es consecuente con la evolución de las últimas jornadas, acabaremos en el entorno de los 63 millones de infecciones confirmadas. No obstante, y pese a lo que pueda parecer, la gráfica de contagios diarios sigue manteniéndose en una tendencia descendente desde hace 2 semanas, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, en el indicador de muertes no se detecta ese descenso y los fallecidos ya se cuentan en 1.460.000. También, y pese a que la curva marca una buena evolución ahora, en Europa el temor es que la tercera ola del coronavirus haga acto de presencia nada más acabar las próximas fiestas navideñas o incluso en ellas. Las celebraciones y reuniones sociales sobre las que las autoridades mantienen diversidad de criterios dificulta aún más la puesta en marcha de una actuación común y despierta ese temor porque es más fácil rebajar la atención por parte de todos. En ese sentido, la OMS ha pedido que se eviten las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos para reducir la propagación de COVID-19. El director general del organismo, Tedros Ghebreyesus, ha recomendado celebrar en casa, evitar reuniones con gente de fuera de ella y si hay encuentros que sean preferiblemente en el exterior con distanciamiento físico y llevando mascarilla. El gran problema es que en muchas zonas del mundo el clima de estas fechas no ayuda a que las celebraciones sean en lugares abiertos. Por cierto, el doctor Ghebreyesus ha advertido de que la situación en México por la pandemia es muy preocupante, por lo que ha pedido al país que sea muy serio en su gestión. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información. La Organización Mundial de la Salud insiste sobre las recomendaciones que deberán seguirse en medio de las próximas festividades, tanto de Navidad como de Año Nuevo, particularmente en aquellos países donde el clima, como bien decía Roberto, no ayuda. Es difícil seguir estas recomendaciones. ¿Qué dice la OMS? Que las reuniones que se lleven a cabo se integren o sean los invitados muy pocas personas, que se trate principalmente de convivir con las personas que ya se convive habitualmente y si se puede realizar estas reuniones al aire libre. Insistimos, en países donde el invierno es muy crudo, va a ser muy complicado seguir estas recomendaciones, particularmente lo de celebrar al aire libre. Y mire, en más información, ONU-SIDA prevé un aumento de 138% de nuevas infecciones de VIH para este año que está casi por concluir. La COVID-19 está amenazando el progreso que el mundo ha logrado en materia de salud y desarrollo en los últimos 20 años, incluidos todos los pasos dados en la lucha contra el VIH, advirtió Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU-SIDA. Dijo que al igual que todas las epidemias, la enfermedad del coronavirus está haciendo aún mayores las desigualdades que ya existían. Se estima que el impacto de la pandemia a largo plazo podría implicar un aumento de 138% de nuevas infecciones de VIH entre 2020 y 2022. Se calcula que podrían pasar de 123.000 a 293.000. Este escenario apunta que las muertes relacionadas con el SIDA podrían crecer a más del doble, de 69.000 a 148.000.
De esta forma se estaría pagando un precio altísimo por el error colectivo de no invertir lo suficiente en respuestas integrales para VIH, señaló la directora ejecutiva de ONU-SIDA. Además, el mundo debe aprender de los errores cometidos en los primeros momentos de la respuesta al VIH, cuando millones de personas de países en vías de desarrollo murieron esperando su tratamiento antirretroviral. Actualmente más de 12 millones de personas todavía no tienen acceso al tratamiento para el VIH y 1.7 millones lo contrajeron en 2019 por no tener acceso a los servicios esenciales, informó Elizabeth Ortiz. Y aumentan las personas que viven con VIH no diagnosticados en Europa, esto de acuerdo a las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud en la región indican que más de 136,000 personas fueron diagnosticadas con VIH recientemente en 2019. Aproximadamente 20% de estos diagnósticos se produjeron en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo y el 80% en la parte oriental de la región de Europa. Cada segundo diagnóstico de VIH, es decir, 53%, ocurre en una etapa tardía de la infección, cuando el sistema inmunológico ya ha comenzado a fallar. Esta es una señal de que las estrategias de pruebas en la región no están funcionando correctamente para diagnosticar el VIH en una etapa temprana. Hans Klug, director regional de la OMS para Europa, explicó que ahora con el tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden vivir sin miedo al SIDA. Estos datos son de 2019 y la pregunta en 2020 tiene que ser ¿qué efecto habrá tenido la pandemia en las pruebas para fines de 2021? La directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, Andrea Ammon, señaló que no pueden alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible si las personas tardan un promedio de 3 años en descubrir que son seropositivas después de la infección con el virus. 3 años durante los cuales no tienen acceso a un tratamiento que les salve la vida y durante los cuales pueden transmitir el VIH sin saberlo, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa muy breve, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Ya se lo decíamos al inicio de este espacio, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra una enfermedad que, hay que decirlo también, puso de rodillas a la humanidad cuando surgió. Y ya nos lo contará la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, médico adscrito a la unidad de VIH y la unidad COVID del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Pues ya nos contará más sobre esta enfermedad. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Haciendo una recapitulación y, digamos, un viaje en el tiempo, doctora, ¿cómo surge esta enfermedad? ¿Cómo se conoce y cómo se abordó en ese momento? Claro, VIH se dio a conocer en Estados Unidos cuando empezaron a ver a algunos pacientes, masculinos todos, que enfermaban de gravedad, pacientes jóvenes y sin enfermedades previamente conocidas, que enfermaban de neumonías. Muy severas y que generalmente morían. Entonces fue cuando a alguien se le ocurrió decir, bueno, si son hombres jóvenes sin enfermedades previas, ¿por qué están muriendo tan rápido y de estas neumonías como tan atípicas, tan poco usuales en ese momento? Y entonces fue cuando se determinó que todos ellos estaban pasando por un estado de inmunosupresión y tenían algunas características en común, algún círculo social, y eran todos hombres que tenían sexo con hombres. Y entonces fue como surgió la investigación del virus. ¿Y cómo se descubre este virus y qué características se describieron en ese entonces, doctora? En ese momento lo que se sabía era que el virus se transmitía por vía sexual y que algo provocaba en el sistema inmunológico que hacía que los pacientes quienes lo padecían cayeran en enfermedades infecciosas poco usuales, algo poco conocido.
Y este virus se le catalogó con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, así fue como se bautizó, digámoslo. Así es. ¿Qué tipo de virus es este, doctora? Este es un virus de ARN, tiene características muy especiales y algo que lo hace tan distinto a los demás es esta capacidad de permanecer en el cuerpo, de permanecer en las células aún bajo el tratamiento. Es decir, que hasta ahora no se ha conseguido tener un fármaco o incluso una vacuna que pueda pues destruirlo prácticamente. No, lo que podemos hacer es mantenerlo indetectable en sangre. Eso quiere decir bajar los niveles de virus en sangre, lo cual permite la recuperación del sistema inmunológico, pero una cura propiamente aún no. ¿Y qué ha pasado con los estudios para una vacuna para el VIH, doctora? Sí, afortunadamente en ese tema hemos avanzado un poco más. Hay estudios corriendo a nivel internacional y afortunadamente Guadalajara está participando con el Hospital Civil en un proyecto sobre una vacuna muy prometedora. Doctora, y en este sentido quisiera enfilar un poquito el tema del VIH hacia lo que hoy estamos viviendo con el caso de COVID. Le preguntaba en el caso de la vacuna, porque ha sido entonces, si hacemos esta comparación de cómo hoy estamos en la antesala de tener vacunas promisorias para tratar COVID-19, han pasado muchos años y hasta ahora no se ha encontrado una vacuna para VIH. Así es. Así es. Algo que nos ha ayudado mucho con VIH es que en estos 20 años el tratamiento ha mejorado de una forma muy significativa. La calidad de vida de quienes viven con VIH hoy es un panorama totalmente distinto a lo que veíamos hace años. Sin embargo, sí, no hay una vacuna todavía y para muchos investigadores, para mucha gente, ha sido comparable esta epidemia. Estas dos epidemias tienen algunas situaciones que nos podrían, la epidemia de VIH tiene algunas situaciones que nos podrían ayudar a sobrellevar esta pandemia por COVID. ¿Cuáles serían esas condiciones, doctora? Sobre todo es como esta conciencia personal. Es esta conciencia de puedo estar enfermo, debo hacerme pruebas para saber si estoy enfermo y debo tener comportamientos que me lleven a mantener seguros al resto de las personas. En el caso de VIH, de este virus, ¿cómo descubrieron también o cómo detectaron la manera de identificar al virus? Me estoy refiriendo particularmente a las pruebas. Y sé también que hay una prueba específica para VIH, doctora, que incluso tiene un nombre. Sí, ahorita el espectro de pruebas pues es muy amplio. ¿Sí? Inicialmente las pruebas consistían en detectar los anticuerpos, la respuesta del cuerpo hacia el virus. Posteriormente se encontraron formas más específicas que nos permiten detectar el virus en etapas aún muy tempranas. La detección propiamente del material viral del virus o de proteínas que conforman al virus nos permite hacer pruebas en etapas tempranas de la infección. ¿Qué tan temprano? Quisiera ponerle un ejemplo. Una persona que ha tenido una relación sexual que considera de riesgo, ¿puede acudir incluso al día siguiente a hacerse una prueba? Ahí es poco probable. Las pruebas de carga viral que nos detectan la cantidad de material viral en la sangre se pueden realizar a partir de la segunda semana, a partir de los 10 días. Que es muy temprano, sí, aún son así. etapas muy tempranas. Y esta también se realiza en los recién nacidos de madres positivas. Claro. Y en ese sentido, doctora, los tratamientos, usted ya lo mencionaba, no se tiene todavía una vacuna, pero sí que se ha avanzado bastante en la parte de los tratamientos. ¿Qué tipo de tratamiento se usa hoy por hoy y qué probabilidades de recuperación ofrece? Ok. El tratamiento ahora, la mayoría de los tratamientos, lo que nosotros tratamos de lograr en los pacientes es que tomen la menor cantidad de pastillas al día, que tengan la menor cantidad de efectos adversos y que los medicamentos antirretrovirales no tengan interacción con el resto de los medicamentos, ¿no? Porque obviamente ahora vemos pacientes que viven con VIH, pero pues también son hipertensos, diabéticos, tienen otra gama de enfermedades. Actualmente la mayoría de los tratamientos que llevamos consisten en una sola tableta al día.
¿sí? En comparación con hace años que eran hasta 20 tabletas, necesitaban refrigeración, tenían un montón de efectos secundarios. Ahora los tratamientos son muy sencillos y estas tabletas son coformulados, generalmente incluyen 3 medicamentos. ¿Qué posibilidades de sobrevivir y de llevar una vida relativamente normal tiene una persona que ha sido diagnosticada con SIDA y que está siguiendo un tratamiento? Ok, aquí depende mucho del momento en que se inicia el tratamiento. Generalmente en los estadios SIDA, que es cuando el paciente se encuentra en una inmunosupresión severa o que tiene alguna enfermedad ya relacionada a VIH, alguna infección o algún tipo de cáncer relacionado a VIH, la recuperación obviamente toma más tiempo. Y no tanto por el virus, sino por las enfermedades que uno fue adquiriendo. Pero en pacientes que se detectan en etapas tempranas, que no tienen enfermedades, generalmente logramos nuestra meta con el tratamiento, que es la indetectabilidad, o sea, que el virus ya no se pueda detectar en sangre a los 3 a 4 meses, 12 a 16 semanas. Es una recuperación muy rápida y la calidad de vida de quienes viven con VIH y se encuentran bajo tratamiento es la de una persona que vive sin VIH. O sea, pueden formar familias, pueden tener parejas, aun si sus parejas no son positivas, pueden tener hijos, pueden hacer todas sus actividades. Es muy rápido el efecto, digamos, de los medicamentos, ¿no? Para que no se detecte el virus, no destruirlo, pero no detectarlo en sangre. Sí, son muy efectivos. Y esto nos refiere también, doctora, que su sistema inmune no está siendo atacado con la agresividad de un virus latente o presente, ¿no? Así es. El virus deja de aumentar, con ello deja de matar a los CD4, que son las células de defensa que se ven más afectadas con VIH, y vemos una recuperación inmunológica, es así un poco más pausada, que quizá lleve meses, pero finalmente la mayoría de nuestros pacientes la logran. Sí, porque es muy importante también lo que usted mencionaba, doctora, dentro de las características de esta enfermedad, que los pacientes no necesariamente morían o mueren por la enfermedad, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino por lo que provoca en el organismo una baja de defensas, que luego pues, se hace susceptible de ser atacado por otros virus, otras bacterias, y entonces morir por enfermedades secundarias. Así es. Y en este sentido, doctora, ¿qué se tiene, digamos, en el horizonte respecto a esta enfermedad? ¿Se siguen realizando estudios? Usted decía, ¿se siguen investigando o se sigue estudiando una vacuna para el VIH? Sí, las perspectivas para VIH a nivel mundial, ONU presentó una propuesta que se llama 90-90-90. Eso quiere decir que lo que esperamos es que el 90% de las personas que se conocen, que viven con VIH, lo sepan, que sepan de su estado de seropositividad, que el 90% de esas personas se encuentren bajo tratamiento y que el 90% de esas personas estén indetectables, o sea, en la meta del tratamiento. Esa es la perspectiva respecto a VIH. Se sigue investigando una vacuna. Una vacuna pues sería muy efectiva para evitar los contagios, sin embargo ahora sabemos que una forma muy eficaz de evitar los contagios pues es precisamente que quien vive con VIH se trate. ¿Por qué? Porque bajo tratamiento ya no transmite la enfermedad, entonces también es una forma de prevención. Y por otro lado, siguen las investigaciones respecto a fármacos. Actualmente se están llevando a cabo varias investigaciones, otras ya concluyeron en cuanto a fármacos inyectables que nos podrían permitir administrar el fármaco cada 3 meses, cada 6 meses, entonces obviamente eso es muy cómodo para el paciente y con la misma efectividad que los medicamentos tomados. Claro. Ahora, doctora, ¿por qué todavía hay un porcentaje tan alto sin diagnosticar? Personas que no saben que viven con la enfermedad. Lo que yo veo en la población es mucho temor. Hay mucha gente que tiene temor a realizarse la prueba, que tiene temor a conocer su estado de seropositividad y creo que eso es lo que más nos ha retrasado. Lo ideal, la forma en la que esto se resolvería es que todos quienes tenemos vida sexual nos hagamos una prueba por lo menos una vez al año. Claro. Eso sería una forma de detección y tratamiento temprano.
Claro, en el caso de que no se tenga una pareja estable, digamos. Claro, sí. Y en este sentido también, doctora, ¿qué tanto se ha avanzado en el tema de la estigmatización que se tenía sobre las personas que padecían VIH? Claro, creo que ahora todos tenemos la mente un poco más abierta. Sin embargo, respecto a estas enfermedades, todavía existe mucho temor de el diagnóstico es igual a la muerte o es como desahuciar a la persona que lo padece, ¿no? Todavía hay cierta proporción de la población que considera eso. Entonces, mucho es de informarse, mucho es de saber que VIH hoy no es lo que era hace años, que la calidad de vida es excelente, es la de una persona que vive sin VIH y que lo mejor es conocer nuestro estado. Y usted lo acaba de mencionar, doctor, algo muy importante, con estos nuevos tratamientos, una persona puede realizar una vida prácticamente normal. Así es. Usted lo dijo claramente, tener una pareja, tener hijos y sin el riesgo de contagiar a la pareja. Sí me parece que si esta información se tuviera mucho más clara entre la población, no existiría tanto este temor de acudir a realizarse las pruebas, sobre todo cuando no se tiene una pareja estable y sobre todo cuando se sabe que se ha tenido relaciones de riesgo, ¿no, doctora? Así es. Y también mencionar que, bueno, usted lo decía al principio, esta enfermedad nació en un grupo específico de hombres homosexuales. Sin embargo, se ha extendido, ya no es una condición específica de la comunidad gay u homosexual. Sí. Ahorita sabemos que, bueno, las relaciones sexuales por cualquier vía pueden ser una fuente de transmisión. Obviamente hay otros factores de riesgo, sobre todo el uso de drogas intravenosas, también de algunos otros tipos de drogas, pero sobre todo drogas intravenosas. Y sí, la orientación sexual no debería ser un estigma o debería ser algo que no sé, como el factor de riesgo, ¿no? Claro. También hay transmisión entre parejas heterosexuales, hay transmisión de mujer a hombre, entonces sí, definitivamente es algo que debemos como dejar aparte, eso ya. Y algo también que ya lo abordaremos con un poquito más de amplitud después de la pausa, la transmisión de madre a producto, a bebé, a hijo. Entonces, con esto, doctora, si le parece, regresamos después de la pausa. Le invitamos para que participe con sus comentarios, sus opiniones en @canal44tv, en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también al WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos después de una breve pausa. La pandemia de coronavirus amenaza con un progreso mundial contra el VIH-Sida. Hasta el momento no hay evidencia de una tasa de infección de COVID-19 más alta o un curso de enfermedad más grave en las personas que viven con VIH respecto a quienes no lo padecen. Se han publicado algunas series de casos de pacientes con VIH que han tenido COVID-19, entre ellas los casos iniciales asistidos en el Hospital Clinic y publicados por la revista Lancet HIV, pero no han demostrado que sean más susceptibles a la nueva enfermedad. La evidencia actual indica que el riesgo de enfermedad COVID grave aumenta con la edad, el sexo masculino y con problemas médicos crónicos, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes. La infectóloga del Hospital Civil de Guadalajara, Luz Alicia González Hernández, agrega. Nosotros también, cuando inició la pandemia, no sabíamos cómo les iba a ir a nuestros pacientes que viven con VIH. Nosotros consideramos que por tener la infección del VIH y la inmunosupresión, pues nos iba a ir muy mal. Y lo que es cierto es que hoy por hoy sabemos que nuestros pacientes no es que se convierta más severa la enfermedad solo por vivir con VIH. Y esto es una muy buena noticia para nosotros. La verdad es que lo que está reportado hasta ahora es que evidentemente una persona que vive con VIH y que está bajo tratamiento, de alguna forma es una persona que por su misma condición ella sabe cuidarse, tiende a ser un poquito más disciplinado y ante cualquier molestia o síntoma busca atención médica. Y eso la verdad es que nos ha servido para brindar atención. Los usuarios que nos ha tocado ver con COVID y VIH les ha ido bastante bien, ¿no?
ONU-SIDA reitera a los gobiernos que los servicios de VIH deben seguir estando disponibles para las personas que viven con el virus o que corren el riesgo de contraerlo. Esto incluye garantizar la disponibilidad de preservativos, terapia de sustitución de opiáceos, agujas y jeringas estériles, reducción de daños, profilaxis previa a la exposición y pruebas de VIH. Para evitar que las personas se queden sin medicamento y reducir la necesidad de acceder al sistema de salud, los países deberían pasar a la plena aplicación de la dispensación multimensual de 3 meses o más de tratamiento contra el VIH, informó Rocío López Fonseca. Alerta la Organización Mundial de la Salud que la lucha contra el paludismo durante COVID se ha estancado. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que los países intensifiquen la lucha contra la malaria, una enfermedad prevenible y tratable. En 2019, el recuento mundial de casos de malaria fue de 229 millones, una estimación anual que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos 4 años, según el último informe mundial sobre el paludismo. La desigualdad a la hora de acceder a las herramientas que se necesitan para salvar las vidas que se lleva la malaria es la que está socavando los esfuerzos globales para frenar la enfermedad, y se espera que la pandemia de COVID-19 retrase aún más la lucha. Sin embargo, a la OMS le preocupa que las interrupciones moderadas en el acceso al tratamiento pueden provocar una pérdida considerable de vidas, esto debido a la pandemia por COVID. El informe estima que una interrupción del 10% en el acceso a un tratamiento antimalárico eficaz en el África subsahariana podría provocar 19,000 muertes adicionales. Las interrupciones del 25 y 50% en la región podrían resultar en 46,000 y 100,000 muertes más adicionales, respectivamente. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre. Ella es médico adscrito a la unidad de VIH y unidad COVID del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hoy, en este día que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las diferentes formas en cómo una persona se puede contagiar o cómo se puede transmitir el virus. Y nos quedaba pendiente el caso de las madres que quedan embarazadas y que son portadoras del virus. ¿Qué sucede con los bebés? Sí, bueno, en todas las instituciones de salud, en cuanto llega una mujer embarazada, una de las situaciones que primero hacemos es hacerle prueba. Se hace, sus estudios generales, prueba para sífilis y prueba para VIH. ¿Por qué? Porque de esta forma detectamos a etapas tempranas del embarazo quién vive con VIH. En ese momento, cuando una mujer se detecta viviendo con VIH y no se conocía con esta condición, se inicia tratamiento. Se inicia tratamiento y desde este momento se planea cómo será la resolución del embarazo. Generalmente se resuelve por cesárea, si la madre no estaba bajo tratamiento, y si el bebé será candidato a recibir algún tratamiento al nacer. ¿Y qué probabilidades o qué posibilidades hay de que un bebé se infecte vía intrauterina o durante el parto? Durante el parto. Si la madre no se trata, la incidencia es alta, las posibilidades son importantes. Es por eso que procuramos hacer pruebas a todas las mujeres embarazadas. Y en el caso de las cesáreas, doctora, ¿se ha podido comprobar que los niños pueden nacer sanos sin infectarse durante el parto? Sí. La cesárea es el método más seguro en mujeres que no recibían tratamiento. En aquellas que ya tenemos bajo control, que están indetectables, el parto se puede llevar a cabo de forma segura, sin problema. Y en el caso de las mujeres que inician tratamiento, ¿tiene alguna consecuencia, puede tener alguna consecuencia los fármacos en el desarrollo del bebé? No, ahora sabemos que hay medicamentos muy seguros para el embarazo que penetran de forma adecuada a la barrera placentaria, es decir, que llegan al bebé en buenas concentraciones sin efectos secundarios para el producto. Algunas cifras en medio de este día, de esta lucha que se ha seguido en contra del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, según ONU-SIDA, para 2018 había 37.9 millones de personas que vivían
con esta enfermedad en todo el mundo. Si las comparamos con las que ha dejado COVID en menos de un año, estamos hablando pues que casi más del doble, ¿no? Hasta 3 veces más. 8.1 millones de personas aproximadamente que vivían con VIH en todo el mundo y desconocían su estado cero positivo hasta 2018. Aquí otra vez la incidencia de personas que no saben que son portadoras sigue siendo alto. El caso de los niños, 160,000 niños recién infectados con VIH en todo el mundo y 1.7 millones de nuevas infecciones en todo el mundo aproximadamente cada año. Y también 770,000 muertes relacionadas con esta enfermedad en todo el mundo. Si lo medimos en tiempo, doctora, pues ha sido mucho menos dañina o agresiva que lo que hoy estamos viviendo con COVID-19. Sí, claro. COVID, bueno, ha venido a cambiarnos a todos la vida. Creo que también es otra de las partes que hay que aprender de VIH, ¿no? Cuando apenas inició, que estábamos entendiendo al virus, cómo se comportaba, cómo se transmitía, qué ocasionaba, pues obviamente esto causaba temor, mucho temor, tanto en la comunidad médica como en la población. Entonces, aquí lo más importante, lo que podemos aprender de VIH, pues informarnos, ¿no? Buscar esta información verídica, buscar fuentes confiables para tener información útil que nos sirva para evitar contagios, para cuidar de nosotros, de nuestra comunidad y evitar la estigmatización, porque también es algo que hemos visto con COVID, que aquellos que lo padecen o que están en contacto con pacientes COVID, bueno, de alguna forma son como excluidos o incluso violentados en algunos lugares. Bueno, lo vimos con la comunidad médica, doctora, ¿no? Al principio de esta pandemia, reacciones realmente reprobables algunas personas. Doctora, y en medio de esta pandemia de COVID-19, ¿cómo se ha abordado o cuidado el caso de las personas que ya fueron diagnosticadas con SIDA? Bueno, lo que nosotros hemos tratado desde que empezó la pandemia es de mantener a nuestros pacientes informados, que aquellos que ya se encuentran bajo tratamiento se surtieran de medicamento para que tuvieran que asistir menos al hospital, que no estuvieran saliendo de casa, insistirles en que estamos en un momento en que dejar el medicamento o abandonar el tratamiento no es una opción, que es cuando más hay que cuidarse. Y hemos invitado al resto de la población pues a hacerse pruebas y que aquellos que ya se conocían seropositivos y no están bajo tratamiento pues lo inicien y el resto de la población que cheque su estado de salud también para incluirse en los tratamientos. En el caso de una persona que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, perdón, y cursa por una enfermedad como COVID, ¿cuál es el comportamiento del organismo, doctora? Afortunadamente, en los pacientes que se encuentran bajo tratamiento, hemos visto que el curso de COVID no ha sido distinto. Es decir, VIH no es un factor de riesgo ni para infectarse por COVID ni para desarrollar una enfermedad grave por COVID. Generalmente las personas que se ven más afectadas por el virus de COVID son adultos mayores, personas que padecen enfermedades crónicas, sobre todo diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Entonces tenemos pacientes obviamente que también son diabéticos, hipertensos, obesos, son ellos los que podrían verse más vulnerados o a presentar enfermedad severa por COVID. Pero en los casos que hemos tenido de pacientes que viven con las dos enfermedades, no hemos visto una gravedad, no hemos visto que la enfermedad sea más severa, más grave o que se comporte de manera distinta. Estamos hablando de los pacientes que están en tratamiento y debidamente controlados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con alguien que no sabe que tiene el virus de VIH y que enferma por COVID? ¿Les ha tocado algunos casos, doctora? No hemos visto pacientes con estas características. Estamos aprendiendo todos día a día con COVID. Tampoco en algunas otras cortes internacionales que se han publicado en países como España, que ha hecho varios estudios con su población que vive con VIH o con pacientes que no se conocían viviendo con VIH, tampoco se ha demostrado que haya una enfermedad más severa por COVID.
Claro. Y en ese sentido, también, doctora, cuando una persona que está en tratamiento para VIH enferma de COVID, ¿hay alguna contraindicación con algunos medicamentos o puede seguir el tratamiento igual que cualquier otra persona? Sí, debe continuar su tratamiento de forma normal. Pues sabemos que no hay un tratamiento propiamente para COVID. Hay algunos fármacos que han mostrado beneficio en enfermedades moderadas y graves, pero el tratamiento de VIH continúa de la misma forma. En el caso de VIH, doctora, y siguiendo un poco con estos paralelismos de lo que ha sido el virus del SARS-CoV-2, ¿ha habido mutaciones para el caso de VIH? Para VIH sí, para VIH hay mutaciones, hay distintos subtipos de virus y también ha habido mutaciones para los medicamentos. Al inicio los medicamentos digamos que tenían menos potencia. El virus tendía a hacer mecanismos de defensa contra los mismos medicamentos. Entonces sí hemos visto pacientes de los que se encuentran bajo tratamiento ya desde hace muchos años y que tienen algunas mutaciones para fármacos que afortunadamente ahorita podemos omitir, podemos usar nuevos fármacos y de esa forma controlar el virus. Es decir, una especie de resistencia. Resistencia, como lo que hacen las bacterias hacia los antibióticos, VIH lo hizo para algunos antirretrovirales. Pero hoy, como usted dice, hay una gama más amplia, entonces se pueden sustituir. Sí. Y ha habido, estamos hablando en este caso de resistencia a algunos fármacos y mutaciones propiamente en el virus, que se conozca una variable de VIH. Sí, hay varios tipos de virus, se distribuyen de distinta forma en el mundo. De hecho, hay un virus tipo 1, tipo 2. Afortunadamente, no hemos visto mutaciones tan severas que no podamos combatir con los medicamentos. Hay pacientes a los que sí les tenemos que armar esquemas de tratamiento que desafortunadamente tienen que consistir en más pastillas al día, más tomas, por las combinaciones que debemos hacer para evitar algunos medicamentos, pero bueno, eso no impide que haya opciones de tratamiento. Claro. Ahora, doctora, el virus del VIH, nos decía usted al principio, ¿es de qué tipo? Es un virus de ARN. ARN. ¿Es diferente del virus de COVID, del SARS-CoV-2? Bueno, sí, es diferente por la forma de transmisión, por la forma de replicación. Como hablábamos, VIH tiene una forma de latencia y tiene una forma de invasión muy distinta, y como actúa directamente o invade directamente las células de defensa, bueno, tiende a afectar ciertos órganos aún en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces sí actúan de una forma distinta. ¿Y no son de la misma familia? No. Y en ese sentido es por eso que se comportan diferente, y la forma de abordarlos también, doctora, ¿no? También es distinto, sí. Las resistencias que generan, la manera en que se puede encontrar o no una vacuna, esto digamos que determina muchas condiciones alrededor de una enfermedad. Sí, sí. Pues sin duda alguna muy, muy interesante, doctora. Vamos a hacer otra muy breve pausa y regresamos ya para entrar a conclusiones. Seguimos recibiendo sus preguntas, sus inquietudes en @canal44 TV, en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos. Un común denominador en las enfermedades es que si la enfermedad se detecta a tiempo, se tiene muchas más posibilidades de transitar los padecimientos con menor gravedad y, por supuesto, de tener mejores expectativas de recuperación. Es el caso de las personas que han contraído el virus del SARS-CoV-2 y que han enfermado por COVID-19 y que tardan hasta más de 5 días en acudir al médico. Datos de la letalidad por coronavirus en México indican que las personas que tardan más de 5 días en recibir atención médica tienen hasta el doble de riesgo de morirse respecto a los que buscan ayuda en los primeros 2 días, explicó Rui López Ridaura, director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en México. Y también vemos claramente que en aquellos individuos que
después de su evolución, después de su enfermedad, lamentablemente fallecieron, tuvieron en la última semana un promedio de 5.1 días desde que iniciaron los síntomas hasta que buscaron atención, ¿no? En cambio, los que no fallecieron tienen un promedio considerablemente menor, de 3.4. En los grupos de riesgo, lo ideal es buscar atención en los 2 días siguientes. Si son 4 días, todavía es óptimo, pero más de eso ya se considera tardío. Los datos mostraron que la mayoría de los casos ambulatorios buscaron atención oportuna, pero 45% de las personas que necesitaron hospitalización llegó de manera tardía, informó Elizabeth Ortiz. Y la empresa Moderna pedirá la aprobación de su vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos y Europa. La farmacéutica Moderna pidió la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y la Unión Europea de su vacuna contra la COVID-19. Esto luego de los resultados completos de la última etapa de un estudio que mostró que su vacuna tiene una efectividad del 94.1%, sin preocupaciones serias de seguridad. Moderna informó también de una tasa de eficacia consistente en raza, edad, grupo étnico y género, e indicó que su vacuna tuvo una capacidad de 100% en la prevención de síntomas graves de COVID-19. Esta solicitud coloca a Moderna como la segunda compañía en la fila para recibir la autorización de uso de emergencia de su vacuna este año en Estados Unidos, luego de que la fórmula desarrollada por Pfizer y BioNTech arrojara una efectividad del 95% en los ensayos clínicos y también solicitara la aprobación de emergencia. De los 196 voluntarios que se infectaron de COVID-19 en el ensayo con más de 300,000 personas, 185 habían recibido un placebo y solo 11 la vacuna. Moderna reportó 30 casos graves del coronavirus, todos del grupo placebo, lo que significa que la fórmula es 100% efectiva para evitar síntomas graves del COVID-19. Moderna informó que estaba en vías de contar con 20 millones de dosis de su vacuna listas para distribución en Estados Unidos a finales del 2020, informó Rocío López Fonseca. En Honduras se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de la televisora STV Telebásica, y nos presenta la información más actual de lo que está ocurriendo en este país. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 107.800 casos, con el lamentable deceso de más de 2.900 hondureños por COVID, pero también se reportan más de 47.600 personas recuperadas. Se espera que entre junio y agosto del próximo año 2021 se estén recibiendo las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. Aunque hasta el momento no se tiene una vacuna aprobada por la OMS, ya hay en existencia 3 posibles vacunas que podrían estar siendo distribuidas a los países. El tiempo normal de la creación de una vacuna se estima que es de 10 años. Sin embargo, la vacuna para el COVID se ha realizado en 1 año. Ya se tiene 3 posibles vacunas, una alemana y una estadounidense con el 95% de efectividad y otra estadounidense con el 94.5%. Sin embargo, se dice que tanto Honduras como otros países latinoamericanos tendrán cierta dificultad al almacenar estas vacunas, ya que se deben almacenar entre 20 y 70 grados centígrados bajo cero, por lo que se espera que se realice una vacuna que sea apta para el almacenamiento más sencillo. Sobre este tema, la jefa del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, propuso mantener la circulación de la población sin restricciones en medio de la pandemia del coronavirus que vive en el país, ya que argumentó que el virus vino para quedarse y que además hay que aprender a vivir con él, por lo que no ve conveniente volver a confinar a la población. Por otro lado, debido a los problemas ocasionados por los huracanes que recién pasaron por nuestro país, una defensora de derechos humanos dio a conocer que existe la posibilidad de que 2 nuevas caravanas de inmigrantes se preparen para salir del país, con el propósito de llegar a Estados Unidos. Debido también a los estragos dejados por los huracanes, el corredor de Occidente quedó devastado. Es por esto mismo que el Banco Europeo de Inversiones está dispuesto a financiar proyectos de reconstrucción en Honduras a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Marco Midense.
Alrededor de 15.7 millones de dólares pondrá el Banco Europeo Internacional para reconstruir el corredor de Occidente, adelantó el funcionario del Ejecutivo. Es por eso que seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, sigan las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Le recordamos que hoy nuestro programa está dedicado a el VIH-Sida, esta enfermedad que surgiera hace ya varias décadas y que conforme ha pasado el tiempo, afortunadamente se han encontrado los fármacos específicos para tratar la enfermedad, lo cual ha dado como resultado que hoy las personas con VIH tengan una expectativa de vida prácticamente normal. Y hay dos datos, doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, que hoy nos acompaña aquí en el programa, y es médico adscrito a la unidad de VIH y la unidad COVID del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Los dos datos más recientes, uno de ellos publicado en el año 2019, un estudio que dice que un equipo de científicos detectó una nueva cepa del VIH, la cepa es parte de la versión del grupo M del VIH-1, la misma familia de subtipos de virus culpables de la pandemia mundial del VIH, según los expertos que realizaron esta investigación. Hablábamos ya un poquito sobre los tipos de cepas que hay de este virus, las variables también que han ocurrido. Y luego, el 15 de junio de este año, en una de las publicaciones más recientes, en la revista JAMA Network Open, que muestra que la esperanza de vida de las personas con VIH se acerca a las de las personas sin el virus cuando la terapia antiviral se inicia al principio de la infección. Sin embargo, siguen existiendo disparidades en el número de problemas de salud crónicos que padecen las personas con VIH. Doctora, que parte también de lo que hablábamos a lo largo de esta charla. Sí, al inicio veíamos que la mayoría de nuestros pacientes con VIH morían de SIDA, morían de infecciones relacionadas a VIH o de cánceres relacionados a VIH. Y conforme han mejorado los tratamientos, la mayoría de nuestros pacientes mueren de diabetes, de infartos, de complicaciones de diabetes, de infartos en el corazón, de enfermedades renales, es decir, de lo mismo que la población que vive sin VIH. ¿Esto de qué nos habla? Pues bueno, que hemos mejorado muchísimo en el control del virus, pero nuestros hábitos siguen sin ser los mejores y pues son los factores de riesgo de nuestra población, ¿no? De las enfermedades que padecemos como mexicanos y que poco cuidamos también. Usted nos decía también ya a lo largo de esta charla, doctora, las metas que tienen en la Organización Mundial de la Salud respecto a esta enfermedad. ¿Dentro de estas metas se ha visualizado la erradicación del virus propiamente? La erradicación es algo difícil, es algo complicado. Seguramente mucho ayudará la vacuna para lograr una erradicación. Pero la intención de estas metas es llevar a que la menor cantidad de gente se contagie, a disminuir el número de contagios y a tratar a quienes ya viven con VIH. ¿Cuál sería una recomendación de prevención, doctora? De prevención, bueno, una vida sexual responsable, porque es la primera causa o la forma de transmisión más frecuente. Entonces, una vida sexual responsable, con esto me refiero al uso de preservativo y a hacernos pruebas de forma constante, al cambiar de pareja o por lo menos una vez al año. Para la otra población afectada por VIH, que son los usuarios de drogas intravenosas, pues bueno, es acercarse con profesionales. Hay medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir como la abstinencia de drogas para poder dejar este tipo de drogas y también para guiarse en métodos seguros, formas seguras de evitar los contagios. Claro. Ahora, doctora, respecto a las pruebas, que también hemos aprendido mucho de pruebas ahora con COVID-19 y es una manera también de prevención o de estar pendiente y de atender a tiempo una enfermedad. En el caso de VIH, ¿qué tanto se ha avanzado en las pruebas y qué tan accesibles son? Es decir, ¿hay pruebas caseras, se pueden adquirir en una farmacia o hay que acudir a un laboratorio? ¿Y qué tipo de pruebas se hace? Sí, hay varias pruebas.
Una de las más sencillas y la que generalmente se encuentra en casi todas las unidades de salud es una prueba rápida. Es una prueba rápida que se hace con una gotita de sangre, como la que nos toman cuando nos hacen el examen de glucosa, y esa en 5 minutos tenemos el resultado. Para las poblaciones de riesgo, para los usuarios de drogas intravenosas, para los hombres que tienen sexo con hombres, estas pruebas son muy seguras. ¿Por qué? Porque tienen esta especificidad. Entonces, las pruebas son muy rápidas y si sale positiva, pues hay una buena probabilidad de que realmente vivamos con VIH. Siempre se hace una segunda prueba, que es en sangre y es el llamado ELISA. Y como mencionaba, pues ahora las ELISAs son cada vez más seguras, porque además de hacer la detección de anticuerpos, pues también pueden detectar proteínas virales. Es decir, que en cuanto el virus esté en el cuerpo, estas proteínas pues se manifiestan y las podemos detectar en sangre, entonces es poco probable que haya falsos positivos, porque no hay otro virus que manifieste estas proteínas tan específicas de VIH. Claro. Y hasta ahora no hay todavía pruebas caseras que se puedan adquirir en farmacias, por ejemplo. No creo que las rápidas las vendan en farmacia, pero es algo muy sencillo de realizar. En cualquier unidad. En cualquier unidad, y de hecho hay asociaciones civiles que nos ayudan mucho a estar testeando a la población y tienen ellos estas mismas pruebas, y alguien se acerca, si alguien manifiesta que pues tiene la inquietud de realizarse una prueba o que ha tenido alguna práctica de riesgo, bueno, ahí en 5 minutos tenemos un resultado, y de ser positivo, pues bueno, entonces ellos mismos las derivan a las unidades de salud. Doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, médico adscrito a la unidad de VIH y COVID del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esperamos que esta información sea de utilidad, sobre todo en el marco de este día, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.